Bien, bienvenido a mis apuntes de cálculo. Vamos a verificar si el teorema de Stokes, dado el siguiente campo vectorial A, ¿sí?, sobre la superficie z igual a x cuadrado más y al cuadrado para todos los z menores que 4. Bien, el teorema de Stokes nos dice que nos iguala una integral de superficie con una integral de línea, diciéndonos que justamente la integral de superficie del rotor del campo vectorial por el normal por la superficie va a ser igual a la integral de línea del campo vectorial por justamente la línea el contorno de la superficie, ¿sí? Bien, esta sería más o menos la superficie. Si nosotros justamente queremos hacer el análisis, lo que vamos a ver es, dado este diferencial de superficie, ¿sí?, ds, lo que vamos a intentar hacer la integral sobre todo el diferencial de superficie va a tener que ser igual a justamente la integral de línea que vamos a ver en el contorno de esa línea. Este teorema se ocupa en la física principalmente para poder relacionar la corriente que circula sobre una superficie va a ser igual al campo magnético que está generando a su alrededor. Bien, vamos a empezar y les voy a mostrar cómo yo encaro estos ejercicios debido a que son un poquito largos en extensión. Lo que propongo es que vayan, a vos que estás viendo del otro lado, anda haciendo el ejercicio a medida que yo lo voy resolviendo para ir comparando, porque va a ser algo un poquito largo. Bien, voy a arrancar con la integral doble, ¿sí? La integral doble de la superficie de toda esa expresión. Vamos a ir haciendo paso a paso toda la expresión para que se pueda apreciar el proceso. Bien, la expresión sería el rotor de A, producto punto, el versor normal por el diferencial de superficie. Vamos a ver qué es cada cosa. Arranco con el rotor de A, ¿sí? El rotor de A justamente va a ser el producto cruz entre los componentes, entre el vector nabla y A, que A va a ser x cuadrado z menos ix cuadrado 3. Bien. Yo ya tengo el cálculo avanzado porque este mismo campo yo usé para hacer una integral de línea en un video anterior que te voy a poner el link en la descripción, ¿sí? El resultado de esto va a ser 0i más x cuadrado j menos 2x por i por k. Bien, ahí nosotros tenemos resuelto esto, el primero, el rotor de A. Ahora vamos a calcular el versor normal. Bien, el versor normal, ¿a quién le tenemos que calcular? Le tenemos que calcular a la superficie. Y puntualmente lo que tengo que tener en cuenta es si tengo que usar el normal hacia la superficie hacia afuera o hacia adentro. Vamos a primero calcular cómo va a ser el versor normal a la superficie y después chequeo si tengo que hacerlo para un lado o para el otro, ya que si yo tengo justamente esta superficie voy a tener este normal o este normal y ambos van a ser normales. Bien, para ello lo que voy a hacer es, voy a escribir la expresión, ¿sí?, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, debido a que esa es la expresión a la que yo le quiero sacar el vector normal. Y voy a pasar todo restando, ¿sí? Me va a terminar quedando que z menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Bien, esto sería f de x y z igual a 0. Por lo tanto, el normal, el versor normal, va a ser justamente el gradiente de f sobre el módulo del gradiente. Bien, por lo tanto yo voy a tener componentes del gradiente de f, miro f va a ser todo esto. Todo esto es f. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de esta expresión es menos 2 por x. La derivada con respecto a y
La derivada con respecto a y va a ser menos 2y. Y la derivada con respecto a z va a ser 1. Bien, esa es la expresión sobre el gradiente de esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elevar cada una de las componentes al cuadrado. Va a ser 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1. Bien, y así yo voy a tener entonces la expresión del versor normal. Entonces, ya tengo el rotor, ya tengo el normal. Ahora, ¿qué voy a hacer? El rotor por el normal, ¿sí? ¿Qué me va a terminar dando? Bien, vamos a usar este color. Por el normal. ¿Esto qué va a ser? El rotor de A es todo esto, 0x cuadrado y menos x por y. 0x cuadrado menos x por y. Y el normal va a ser menos 12x menos 2y, 1. Y voy a sacar el módulo abajo. 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. Puntualmente voy a sacar esto aparte porque después voy a poder simplificarlo. Y me va a quedar entonces esto. Arriba voy a tener simplemente un producto punto que me va a dar como resultado un escalar. Va a ser este por este, más este por este, más este por este. 0 por menos 2x, 0. X cuadrado por menos 2y me va a quedar menos 2x cuadrado y. Y abajo voy a tener menos x por y. Bien, sobre, y ahí voy a tener la raíz. 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. Y así voy a tener entonces mi vector normal. Acá era 2, acá era 2 y acá era 2. Ahora sí me está cerrando el cálculo. Bien, entonces todo este producto me da esta expresión matemática. Me está faltando todavía el diferencial de S y lo voy a calcular. El diferencial de S va a depender de dónde yo proyecto la superficie. Y yo acá ya hice justamente una proyección de la superficie donde este va a ser el cilindro, el recinto donde va a estar proyectado, ¿sí? Y lo voy a proyectar sobre el plano XY. Entonces, dado que yo estoy proyectando sobre el plano XY, el diferencial de superficie va a ser igual a diferencial de X, diferencial de Y, sobre el módulo de N por K. ¿Sí? Bien, esto va a ser igual a diferencial de X es diferencial de X, diferencial de Y es sí mismo, y ahora N va a ser justamente este vector que habíamos calculado acá, va a ser menos 2x menos 2y, 1 sobre la raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 sobre 0, 0, 1, ¿sí? Por lo tanto, hago el producto punto, este por este más este por este más este por este, me va a terminar quedando diferencial de x, diferencial de y sobre, y acá abajo me va a quedar 1, ¿sí? Sobre esta expresión. Y más 1. Bien, como yo tengo justamente acá un cociente de una fracción, yo puedo pasar este cociente, pasarlo a producto, dando vuelta a la fracción y me va a terminar quedando así. Por lo tanto, esta va a ser la expresión del diferencial de S. Ahora, a partir de eso, ya tengo este cálculo y tengo el diferencial. Ahora voy a poder hacer el producto en el cual yo tengo que multiplicar este por este, ¿sí? Y como vemos, ahí se me van a ir las raíces. Veamos, voy a limpiar un poco la pizarra y vamos a hacer el cálculo. Por lo tanto, ya tenemos calculado esto, ¿sí? Esto es esto, y ya tenemos calculado el diferencial de S, que es esto. Vamos a proceder a entonces armar nuestra integral. La integral doble de, y acá vamos a tener, todo esto es menos 2x cuadrado y menos 2xy sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrado
más 4y cuadrado más 1. Y vamos a tener acá la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 por diferencial de x, diferencial de y. Bien, como vemos, las raíces justamente se simplifican, es decir, esta se va con esta, y me va a terminar quedando esta expresión, que parece muy sencilla, pero no lo es, 2x cuadrado y menos 2x por y, todo esto diferencial de x, diferencial de y. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el recinto en el cual yo voy a tener que integrar esto? Y yo voy a tener que integrar justamente en el recinto que me quedó ahí abajo. Bien, como yo justamente tengo que integrar todo el recinto de abajo, me va a quedar que los límites de y van a ir desde menos circunferencia a más circunferencia y x va a ir desde el menos radio al más el radio. Como vemos, cuando yo integre y me quede esto va a ser muy complicado. Me va a convenir hacer un cambio de coordenadas. ¿Y qué coordenadas me van a convenir? Las coordenadas polares, porque tengo un círculo abajo, una circunferencia. Entonces voy a cambiar esto a coordenadas polares a ver si se me facilita el cálculo, ¿sí? Recordemos que para las coordenadas polares x va a ser igual a rho por el coseno de tita e y va a ser igual a rho por el seno de tita, ¿sí? Por lo tanto, sabiendo de eso, vamos a reemplazar. Además, tenemos que saber que diferencial de x, diferencial de y, va a ser igual a rho, diferencial de rho, diferencial de tita, ¿sí? Con eso vamos a empezar a sustituir. Por lo tanto, vamos a tener la integral diferencial de tita, diferencial de rho por esa expresión que va a ser menos 2 por rho cuadrado, coseno cuadrado de tita, ¿sí? Por y, que va a ser por rho seno de tita, menos 2 rho coseno por rho seno. Y así entonces pudimos reemplazar estas integrales cartesianas a estas en polares. Ahora, la pregunta es ¿cuáles van a ser los extremos de integración? Rho va a crecer desde 0 al radio, es decir, de 0 a 2. Y tita va a crecer de 0 a 2pi. Bien, ahora entonces tenemos que resolver esta integral, que parece más larga, pero es un poquitito más fácil de resolver. Bien, vamos a continuar resolviendo. Nos va a quedar, por lo tanto, diferencial de tita, diferencial de rho, y acá vamos a distribuir justamente este rho, nos va a quedar menos 2 rho cubo, rho cuarta, coseno cuadrado de tita, seno de tita, menos, y acá vamos a tener rho por rho, es decir, 2 rho cubo, coseno de tita, seno de tita. Bien, vamos a 0, 2, 0, 2pi. Ahora vamos a integrar rho primero, ¿sí? Entonces todo esto es constante, me queda rho quinta sobre 5 y rho cuarta sobre 4. Por lo tanto, esto es igual a la integral de diferencial de tita de 0 a 2pi de menos 2 por rho quinta sobre 5 coseno cuadrado de tita, seno de tita, menos 2 por rho cuarta sobre 4 coseno de tita, seno de tita. Bien, y esto va a estar evaluado de 0 a 2. Volví a escribir la misma expresión acá donde quedé, entonces esto me va a quedar igual a la integral diferencial de tita de 0 a 2pi, y ahora voy a reemplazar 2 menos 0, ¿sí? Como justamente si hago 0, todo esto me queda 0, simplemente reemplazo el 2 porque el otro término va a ser 0. Entonces menos 2 por 32 sobre 5 coseno cuadrado de tita, seno de tita, menos 2 por 16 sobre 4
coseno de tita, seno de tita. Bien, esto va a ser igual a 0,2pi diferencial de tita, y ahora vamos a tener menos 64 sobre 5 coseno cuadrado de tita, seno de tita, menos, y acá vamos a tener 16 sobre 4 es 8, perdón, es 4, por 2 es 8, 8, coseno de tita, seno de tita. Bien, voy a separar ahora las integrales, ¿sí? Separo este término y este, me va a quedar menos 64 sobre 5 por la integral de 0 a 2pi de diferencial de tita por el coseno cuadrado de tita por el seno de tita, menos 8 por la integral de 0 a 2pi diferencial de tita de coseno de tita, seno de tita. Bien, ahora, ¿cómo resuelvo esta integral? Esta integral lo que yo voy a hacer es justamente tomar este término como u, ¿sí? Y a partir de ahí hallar una relación entre diferencial tita y diferencial de u. Y acá en este caso voy a tomar cualquiera, por ejemplo tomo este de nuevo como u, y así voy a poder tomar voy a poder cambiar por diferencial de u. Bien, yo ya adelanté el paso de estas integrales, ¿sí? La integral de coseno cuadrado de tita por seno de tita por diferencial de tita es menos 1/3 por el coseno cubo de tita, y el coseno por seno por diferencial de tita es 1/2 de seno cuadrado de tita. Si nosotros tenemos que justamente evaluar en los extremos, el coseno de 2 tita es 1, por el a al cubo es 1, menos el coseno de 0 es 1, al cubo es 1, es decir, siempre va a tener el mismo valor. Por lo tanto, esta integral, si evaluada en estos extremos, me va a dar 0, te lo dejo vos que lo verifiques, y lo mismo, seno de 2 tita, de 2pi, me va a dar 0 al cuadrado 0, y seno de 0, 0 al cuadrado 0, de nuevo también me va a dar 0. Por lo tanto, el lado izquierdo de esta integral, sí, este me va a dar 0. Ahora, para verificar justamente el teorema de Stokes, yo lo que tengo que hacer es ahora hacer la integral de línea y verificar cuál es su resultado. Bien, ahora nos queda para hacer la integral de línea. Si nosotros recordamos, el vector normal que nosotros habíamos hallado era menos 12x menos 2y 1 sobre el módulo. Bien, como vemos, este vector, si nosotros tomamos un valor x positivo y positivo, nos va a quedar menos, menos, más. Es decir, un vector así, ¿sí? Así adentro de la curva. Entonces, por regla a la mano derecha, si está hacia arriba, la integral de línea la tenemos que tomar en este sentido que está mostrado, que sería justamente un sentido así. Si lo miramos desde arriba, sería algo así. Entonces, vamos a parametrizar la curva R para poder resolver esa integral. Bien, yo ya adelanté la parametrización de la curva, ¿sí? La curva entonces se va a parametrizar. X va a ser 2 por el seno de t, y va a ser 2 por el coseno de t, y z va a ser igual a 4, ¿sí? Entonces me va a quedar diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z de esta forma. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a la integral de el vector que va a ser el campo vectorial x cuadrado z menos y por x cuadrado 3 por, y vamos a tener 2 coseno de t diferencial de t menos 2, acá es el vector de diferenciales, ¿sí? Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar esas letras por la parametrización que tomé. Por lo tanto va a ser 4 seno cuadrado por 4, es decir, 16 seno cuadrado de t. Voy a tener 8 coseno 8 seno cuadrado de t coseno de t, 3
2 coseno de t diferencial de t, menos 2 seno de t diferencial de t, 0 de t. Bien, esta integral va a dar toda la vuelta, por lo tanto el parámetro t va a ir de 0 a 2pi. Por lo tanto esto nos va a quedar t de 0 a 2pi de 16 por 2, 32, 32 seno cuadrado de t coseno de t diferencial de t menos 16 seno cubo de t coseno de t diferencial de t y me queda 0. Bien, vamos ahora a descomponer esta integral. ¿Sí? Va a ser 32 integrales de 0 a 2 tita de seno cuadrado de t coseno de t diferencial de t menos 16 de 0 a 2 tita de seno cubo de t coseno de t diferencial de t. Y ahí, como vemos, vamos a tener entonces que resolver esta integral y esta integral. Yo ya adelanté este paso de la integral, entonces la integral de esto me va a quedar esto y la integral de esto me va a quedar esto. Por lo tanto, evaluando los extremos voy a tener el seno de 2pi es 0, al cubo 0, y el seno de 0 es 0, al cubo 0, es decir, todo esto queda 0. 0 menos 0 es 0. Y acá, el seno de 2pi de nuevo me queda 0, a la cuarta 0, y el seno de 0 a la cuarta 0. Entonces me va a quedar 0 menos 0. Por lo tanto, la integral de línea también me cerró en 0. ¿Sí? Por lo tanto, esta integral también me dio 0. De esa manera y con ese procedimiento nosotros demostramos ambos miembros. Es decir, que nosotros así pudimos demostrar que, dada ese campo vectorial A en esa curva, la integral de superficie del rotor del campo es igual a la integral de línea por el contorno de la superficie, y así verifica el teorema de Stokes.